Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. El Papa León XIV exhorta a unirse en oración por quienes sufren las consecuencias de los conflictos armados en diversas partes del mundo. Israel confirma la identidad de uno de los cadáveres de rehenes entregados por Hamás y devuelve a Palestina los cuerpos de 15 palestinos muertos en los ataques de 2023. Y en España continúa el juicio contra el fiscal general del Estado. Hoy los socialistas Juan Lobato y Pilar Sánchez Acera afirman que desconocen el origen de los pantallazos sobre Alberto González Amador. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. El presidente de la Conferencia Episcopal Nacional del Congo subraya que para que haya paz debe haber cohesión nacional, no solo ausencia de guerra. El Papa León XIV insta a los seminaristas a aspirar a la santidad cultivando su vocación con la confesión, la oración y la Eucaristía. Concluye el encuentro ibérico de las comisiones episcopales para la comunicación social. El Museo de la Catedral de Madrid invita a los niños a acercarse a la Virgen de la Almudena con el pasaporte del peregrino de la Esperanza. El demócrata Zoran Mandami gana las elecciones y se convierte en el primer alcalde musulmán de Nueva York. El Consejo Nacional de Seguridad de Bélgica se reunirá de urgencia mañana para examinar la última incursión de drones en su territorio. En España, el juez Juan Carlos Peinado rechaza archivar la causa contra Begoña Gómez e imputa a un alto cargo de presidencia del Gobierno. Cáritas afirma que 4.300.000 personas en España viven en estado de exclusión social extrema, un tercio son menores. Y en deportes, el Real Madrid pierde ante el Liverpool y el Atlético de Madrid vence al Unión Saint-Gilloise en la Champions League. El Papa León XIV ha exhortado a unirse en oración por quienes sufren las consecuencias de los conflictos armados en diversas partes del mundo. Así lo ha pedido en el llamamiento que ha hecho durante la audiencia general que ha presidido esta mañana en la Plaza de San Pedro del Vaticano. En particular, ha dirigido su pensamiento a Birmania y ha instado a la comunidad internacional a que no olvide al pueblo birmano y a que le proporcione la ayuda humanitaria necesaria. Por otro lado, ante el aumento de las tensiones en Venezuela, el Santo Padre ha afirmado que un país tiene derecho a tener sus propias fuerzas armadas para defender y construir la paz. El pontífice hizo estas declaraciones ayer por la tarde desde Castel Gandolfo. El obispo de Roma subrayó que con la violencia no se gana. A su juicio, lo que hay que hacer es buscar el diálogo y encontrar una manera justa de hallar soluciones, dice el Papa, a los problemas que puedan existir en un país. Cambiamos de asunto. El Gobierno y el Ejército de Israel han anunciado esta madrugada la identificación de los restos del rehén entregado horas antes por Hamás, como el sargento primero de brigada blindada Itai Chen. Representantes de las fuerzas de defensa de Israel han informado ya a la familia del militar israelí, según afirma el comunicado que han emitido, en el que precisan que Chen, de 19 años, cayó en combate en un tanque durante la batalla de Nahal Oz, un kibutz próximo a la Franja de Gaza, que tuvo lugar la mañana del 7 de octubre de 2023 y que fue secuestrado por Hamás. Tras la entrega del cadáver de Itai Chen, las autoridades de Israel han devuelto los cadáveres de otros 15 palestinos que retenía tras los ataques del 7 de octubre de 2023. Según las informaciones recogidas por el diario palestino Filastin, los cuerpos han sido trasladados al Hospital Nasser de Jan Yunis, un proceso que está siendo mediado por el Comité Internacional de Cruz Roja, encargado del traslado de rehenes vivos y también de los cadáveres que están siendo intercambiados entre Israel y Hamás. Y en nuestro país continúa la tercera jornada del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Se le acusa de revelación de secretos por una supuesta filtración de un correo del abogado Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Esta mañana han acudido a declarar el senador y exsecretario general del Partido Socialista de Madrid, Juan Lobato, y también Pilar Sánchez Acera, que era en su momento jefa del gabinete del entonces director de gabinete de presidencia del Gobierno, Óscar López, que ahora es ministro. Recordamos que en marzo del año pasado la socialista Pilar Sánchez Acera mandó a Juan Lobato un pantallazo con el correo que centra este juicio y que continúa información privada sobre un ciudadano anónimo para que lo usara en la Asamblea de Madrid contra Isabel Díaz Ayuso. Lobato ha destacado ante el juez que nunca supo el origen de dicho pantallazo y que quiso conocer en su momento la fuente para que no pareciera que procedía de la Fiscalía. La única respuesta que recibió Lobato por parte de Pilar Sánchez Acera, según afirma, es que ese pantallazo estaba ya en los medios. El exdirigente socialista en Madrid ha destacado en su declaración que no conoce a nadie de la Fiscalía General y que no recibió indicaciones de Moncloa, a excepción de los mensajes intercambiados por Sánchez Acera. Por su parte, Pilar Sánchez Acera, antiguo cargo de Moncloa y actual número 2 del Partido Socialista de Madrid, ha declarado que recibió el pantallazo de un periodista de política regional negando que proviniera de la Fiscalía. Sin embargo, ante el juez dice que no recuerda quién. Tampoco ha podido mostrar pruebas que aporten veracidad a su declaración porque en octubre de 2024 cambió de móvil al pasar a trabajar en el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Sin embargo, ha afirmado que no conoce a nadie de la Fiscalía y que no recibió ninguna información de este organismo. A continuación están citados 6 periodistas que publicaron información aquellos días de marzo de 2024, informaciones que estaban relacionadas con el supuesto fraude fiscal de Alberto González Amador. Unas informaciones que señalan al fiscal general del Estado como supuesto revelador de secretos de un ciudadano anónimo por motivos políticos. Noticias de la Iglesia en el mundo. El presidente de la Conferencia Episcopal Nacional del Congo y arzobispo Lubumbashi, Monseñor Fulgence Muteba, ha afirmado que para que haya paz en la República Democrática del Congo debe haber cohesión nacional, no solo ausencia de guerra. Entre los pasos fundamentales para este proceso, el prelado ha señalado la importancia de escuchar, consultar, colaborar y actuar juntos en corresponsabilidad. De esta forma, Monseñor Muteba ha exhortado a la sinodalidad, reafirmando el compromiso de la Iglesia en la búsqueda de la paz, tanto en la República Democrática del Congo como en toda la región de los Grandes Lagos. Para ello, la Conferencia Episcopal Nacional del Congo ha llevado a cabo una serie de consultas y de encuentros. Así, han recorrido diversas ciudades para encontrarse con sus compatriotas que se hallan en el exilio y no pueden regresar a su país. También han dialogado con quienes están en el poder. Cambiamos de tercio. El Papa León XIV ha dirigido una carta al Seminario Mayor Archidiocesano San Carlos y San Marcelo de Trujillo con motivo de los 400 años de su fundación. En este centro, el pontífice sirvió como profesor y director de estudios. Entre otras cosas, su santidad explica a los seminaristas que lo decisivo no es ordenarse, sino ser verdaderamente sacerdotes. El sucesor de Pedro añade que el sacerdocio nace de la elección del Señor, que, según afirma, con especial predilección llama a algunos varones para hacerlos partícipes de su ministerio salvífico, a fin de que reproduzcan, dice el Papa, en sí su propia imagen y den un constante testimonio de fidelidad y de amor. Asimismo, el Papa apunta que la vida en el seminario es un camino de rectificación interior y esta transparencia, precisa el pontífice, se cultiva mediante la confesión frecuente, en la dirección espiritual sincera y en la obediencia confiada a quienes acompañan del discernimiento. Además, remarca que el corazón del seminarista se forma en el trato personal con Jesús a través de la oración. El Santo Padre asegura que el tiempo dedicado a la oración es la inversión más fecunda de la vida, porque allí, afirma el Papa, el Señor moldea los sentimientos, purifica los deseos y fortalece la vocación. El obispo de Roma también anima a cultivar la piedad y la doctrina, recordando que la vida espiritual e intelectual son indispensables y que ambas se orientan hacia el altar, ha dicho, lugar donde la identidad sacerdotal se edifica y se revela en plenitud.
Otro de los puntos que subraya el Papa en esta carta es la Eucaristía. Al nutrirse de ella, explica el Santo Padre, el sacerdote descubre la unidad entre el ministerio y el sacrificio y comprende que su vocación consiste en ser hostia con Cristo. A esto añade que la unión con Cristo en el sacrificio eucarístico se prolonga en la paternidad sacerdotal, transparentando el rostro del Padre. El Papa añade que tal paternidad se expresa en actitudes de entrega, como por ejemplo el celibato como amor indiviso a Cristo y a su Iglesia, la obediencia como confianza en la voluntad de Dios y la pobreza evangélica como disponibilidad para todos, así como la misericordia y fortaleza que sostienen en el dolor. A su vez, el Santo Padre advierte a los candidatos al sacerdocio de los peligros como la mundanidad, el activismo, la dispersión digital que roba interioridad, las ideologías que desvían del Evangelio y también la soledad de quien pretende vivir sin el presbiterio y sin su obispo. El pontífice subraya finalmente que la Iglesia necesita pastores santos que se entreguen juntos. Además, el Papa León XIV, durante la audiencia general de esta mañana, ha reflexionado sobre la esperanza que representa la Pascua de Jesús en nuestra vida cotidiana. El pontífice ha afirmado que la resurrección de Cristo no es un acontecimiento del pasado y ha indicado que la Iglesia nos enseña a hacer memoria viva de este misterio en cada celebración eucarística, en la que se realiza de manera plena la promesa del Señor resucitado de permanecer con nosotros todos los días. De este modo, el Santo Padre ha señalado que el anuncio pascual colma nuestra vida de alegría y de paz, sana nuestras heridas y alimenta nuestra esperanza. A esto añade que meditando el misterio de la resurrección encontramos respuesta a nuestra sed de significado, a nuestra búsqueda del sentido de la vida. Para ello, ha invitado a implorar la ayuda del Espíritu Santo. Así lo ha expresado en su saludo a los peregrinos de lengua española. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor que envíe su Espíritu Santo sobre nosotros para que seamos testigos de la esperanza pascual y llevemos la luz del resucitado hasta los confines de la tierra. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Por último, el sucesor de Pedro ha aseverado que en Jesucristo encontramos con seguridad la estrella polar hacia la cual orientar nuestra existencia, superar los límites de nuestra frágil humanidad y afrontar los desafíos que se nos presentan cada día a nivel personal y comunitario, dice el Papa, tendiendo hacia el infinito y hacia lo eterno. Por otro lado, les contamos que en Nursia, en Italia, la Basílica de San Benito ha vuelto a abrir sus puertas después del terremoto que sufrió en 2016 y tras casi 4 años desde el inicio de las obras de reconstrucción. El secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, ha presidido la misa de dedicación y reapertura al culto de este templo. Con esta ocasión, el Papa León XIV ha enviado un mensaje describiendo este acontecimiento como un signo tangible de un profundo renacimiento religioso, que según el Papa abarca toda la fe del pueblo cristiano a partir de las tierras de Umbria. El pontífice también ha agradecido a todos los que han apoyado las obras de reconstrucción y consolidación de la basílica. A ella se ha referido como el corazón palpitante de la espiritualidad benedictina. Noticias de la Iglesia en España. La Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal Española y la Comisión Episcopal de Cultura, Bienes Culturales y Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal Portuguesa han publicado el documento final del Encuentro Ibérico en el que han participado. Este evento, que hoy concluye, se ha celebrado desde el lunes en Funchal, en Madeira. El tema que ha abordado es el lenguaje en la comunicación eclesial. En este encuentro han contado con la presencia y experiencia del subdirector de Radio Televisión de Portugal en Madeira, Gil Rosa, y también de la directora del semanario español Alfa y Omega, Cristina Sánchez. A partir del trabajo y del diálogo de estos días, las comisiones para las comunicaciones han ofrecido varias reflexiones. Entre ellas, que el lenguaje de la Iglesia debe ser claro para la opinión pública, cercano a la vida cotidiana de las personas y ofrecer respuestas a las preguntas de la gente de hoy. Sin abandonar el rigor y la verdad, añaden, en ocasiones es necesario modular la precisión
en favor de la difusión del mensaje eclesial. Asimismo, afirman que informar es el único camino para combatir la desinformación y alegan que la comunicación es parte esencial de la misión. A su vez, precisan que no basta con comunicar, ya que se trata de encarnar el mensaje en la propia vida. El texto íntegro está disponible en la web de la Conferencia Episcopal Española. Cambiamos de asunto. Con motivo de la festividad de Santa María la Real de la Almudena, el domingo 9 de noviembre, el Museo de la Catedral de Madrid promueve una actividad infantil pensada para colegios, parroquias y familias, el pasaporte del peregrino de la Esperanza. Desde el equipo de educación del museo explican que todos los años hacen algo para que los niños conozcan más a la Virgen y este año se han propuesto innovar aunando en la iniciativa al museo, al Cabildo Catedral y también a la diócesis. Con ello quieren expresar que todos somos uno y así dar a conocer el patrimonio del primer templo de Madrid. En este marco, los organizadores indican que el pasaporte del peregrino de la Esperanza, que es un símbolo del año jubilar de la Esperanza, el camino de Cristo hacia el cielo y la Virgen de la Almudena. Se trata de un sencillo pasaporte con 3 acciones concretas que los niños deberán completar: visitar la Catedral de la Almudena, ayudar en casa sin que se lo pidan y realizar una buena acción en el colegio. Este pasaporte se entregará gratuitamente a todos los escolares que visiten el Museo de la Catedral de la Almudena y también durante la tradicional ofrenda floral de los colegios a la Virgen de la Almudena, que tendrá lugar entre mañana y el viernes. Además, el pasaporte del peregrino de la Esperanza puede descargarse en Internet en la web del Arzobispado de Madrid. Y continuamos con la mirada puesta en la Virgen María. La Archidiócesis de Zaragoza ha comenzado oficialmente los preparativos para conmemorar los 2000 años de la venida de la Virgen María al apóstol Santiago, según la tradición que sitúa este acontecimiento en el año 40. La efeméride, que tendrá lugar en 2040, se presenta como una oportunidad histórica de profundizar en la devoción al Pilar a escala internacional y reforzar el papel de Zaragoza como capital espiritual, cultural y social. El proyecto denominado Pilar 2040 se ha presentado en la Santa Capilla de la Basílica del Pilar. Ha contado con la participación del arzobispo de Zaragoza, Monseñor Carlos Escribano, del Cabildo Metropolitano, la alcaldesa Natalia Chueca y también del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. Esta iniciativa se articula en torno a 3 grandes líneas estratégicas. Con la primera, de arte, cultura y patrimonio, se prevé la rehabilitación integral de las Torres del Pilar y la conservación del templo como emblema artístico de la ciudad. La segunda línea se refiere al culto pastoral y espiritualidad. Para ello se ha proyectado la creación de un centro de acogida de peregrinos en 2028 para mejorar la atención a los visitantes y fortalecer también la dimensión espiritual del santuario. Y por último, está la dimensión social y caritativa. Aquí se enmarca la red Solidaridad Pilar 2040, creada para atender a colectivos vulnerables como por ejemplo mujeres en situación de prostitución, gestantes con dificultades y menores en riesgo. Información internacional. El candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zoran Mamdani, ha ganado las elecciones locales con más del 50% de los votos frente al exgobernador demócrata y candidato independiente Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa. El candidato demócrata se ha hecho con el 50,4% del electorado frente al 41,6% de Cuomo. Mamdani se ha convertido de este modo en el primer alcalde musulmán de Nueva York, la ciudad más poblada del país, superando el 1 millón de votos y se ha reivindicado como un líder joven, musulmán y socialista democrático. El líder demócrata ha reiterado su voluntad de abordar la crisis del coste de vida, congelar los alquileres para más de 2 millones de inquilinos y brindar cuidado infantil universal en toda la ciudad. Los demócratas también han ganado las elecciones en las gobernaciones de los estados de Nueva Jersey y Virginia. La congresista demócrata Mickey Sherrill se ha impuesto en Nueva Jersey al republicano Jack Ciattarelli por algo más de 12 puntos porcentuales, según los resultados difundidos con más del 90% del escrutinio. Sherrill ha logrado mantener así el control demócrata del estado de Nueva Jersey, reemplazando al gobernador Phil Murphy, que ha alcanzado el máximo de 2 mandatos estipulados por ley. En Virginia, por otra parte, ha sido la demócrata Abigail Spanberger quien ha ganado las
las elecciones, superando a la vicegobernadora republicana Winsome Early-Sears, según los resultados difundidos, con cerca del 80% del voto escrutado. Nos trasladamos a Bélgica. El primer ministro Bart De Wever ha convocado con carácter de urgencia el Consejo Nacional de Seguridad para que el Gobierno evalúe mañana, junto a los servicios de inteligencia y seguridad, la presencia de drones ayer por la noche en varios puntos del territorio y que obligó a suspender el tráfico aéreo en el país. Así lo ha avanzado en declaraciones a la cadena RTL el ministro de Interior belga Bernard Quintin, quien ha confirmado que por el momento las autoridades desconocen el origen de los drones avistados cerca de los aeropuertos de Bruselas y Lieja y también de otras zonas del territorio, en referencia a 3 bases militares. Entre tanto, la actividad aérea recupera progresivamente la normalidad en los aeropuertos afectados, aunque en el caso del Aeropuerto Internacional de Bruselas seguirá todavía habiendo cancelaciones y retrasos a lo largo del día de hoy. Cambiamos de asunto. Al menos 5 personas han resultado heridas tras un supuesto atropello intencionado en la isla de Oléron, situada en la costa occidental de Francia. Un suceso que ha llevado a las autoridades a abrir una investigación en torno al incidente sin que por ahora haya más detalles. El ministro del Interior francés, Laurent Núñez, ha indicado que un conductor de un vehículo ha atropellado a múltiples peatones y también ciclistas en las localidades de Saint-Pierre-de-Oléron y Doluce-d'Oléron. 2 víctimas están en estado grave y hay otros 3 heridos. El sospechoso ya ha sido detenido por los gendarmes. El alcalde de Saint-Pierre-d'Oléron, Christophe Sourc, ha indicado en televisión que el conductor ha atropellado de forma deliberada a todas las personas a las que ha encontrado, tras lo que ha prendido fuego intencionadamente a su vehículo. Asimismo, Sora ha recalcado que el hombre es conocido por la gendarmería por problemas de alcoholemia, entre otros. Por su parte, el fiscal en La Rochelle, Arnaud Lasserre, ha manifestado que en el momento de su detención, el sospechoso ha gritado «Dios es el más grande». Por otro lado, los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo que fija como objetivo vinculante una reducción neta del 90% de las emisiones contaminantes para 2040 con respecto a los registros de 1990, si bien incluyen cláusulas de flexibilidad y revisión que relajan el compromiso para convencer a los más reticentes, incluidos Italia, Francia y Polonia. La Comisión Europea incluyó en su propuesta del mes de julio que se pudiera utilizar a partir del año 2036 una contribución limitada del 3% para la compra de derechos de emisión, lo que en la práctica supone permitir a los países comprar a terceras naciones estos créditos mediante la inversión en proyectos sostenibles. Sin embargo, esta flexibilidad fue considerada insuficiente por países como Italia, Polonia o Francia y finalmente se ha establecido un margen de hasta el 5% para créditos internacionales y una fase de transición que permitirá a los gobiernos recurrir a esta facilidad ya desde el año 2031. Y terminamos la información internacional en Filipinas. Al menos 92 personas han muerto y miles se han visto afectadas por el paso del tifón Kanmegay por este país, un huracán que se dirige hacia Vietnam y que ha provocado fuertes inundaciones en territorio filipino, según el último balance de las autoridades. El Centro Provincial de Operaciones de Emergencias de la isla de Cebú, en Filipinas, una de las zonas más afectadas por las fuertes precipitaciones, ha indicado que solo el municipio de Liloan ha registrado 35 fallecidos. Las autoridades han pedido cautela ante la posibilidad de que esta cifra siga aumentando y han especificado que más de 30 personas continúan de momento en paradero desconocido. Está previsto que el tifón toque tierra en el sur de Vietnam a medida que se intensifica. Sin embargo, algunas zonas del país ya hacen frente a fuertes inundaciones. Ayer, una de las murallas que bordean la ciudad imperial de Hue sufrió un derrumbe causado por las inundaciones registradas durante los últimos días. Información nacional. Comenzamos la información de nuestro país hablando de tribunales. El juez ha decidido mantener abierta la investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Según lo previsto, la instrucción se prolongará como mínimo hasta abril de 2026.
Le recordamos que se está investigando a Begoña Gómez por supuestos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos. El magistrado sostiene que su relación de parentesco con Pedro Sánchez es lo que le habría permitido que llevara a cabo estas conductas delictivas. También sigue la causa contra su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, por delitos de tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Contra el actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por delito de malversación de caudales públicos, y contra el empresario Juan Carlos Barrabés, por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado y apropiación indebida. Sin embargo, esta vez se añade una novedad al caso. El juez ha imputado a la actual secretaria general de la Presidencia del Gobierno, Judith González Pedraz, por un posible delito de malversación relacionado con el desempeño del puesto de la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez. Más tribunales. La jueza que lleva el caso de la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por parte de la Diputación de Badajoz, ha concluido la fase de instrucción y ha remitido el procedimiento a la Audiencia Provincial. Ahora es la Audiencia de Badajoz quien debe decidir la fecha del juicio. David Sánchez y otras 11 personas están siendo investigados por delito de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Entre los procesados está el líder regional del Partido Socialista, Miguel Ángel Gallardo, que era presidente de la Diputación de Badajoz cuando sucedieron los hechos y que será también el candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura en las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre. La jueza considera que se creó el puesto de coordinación de las actividades de los conservatorios en la Diputación de Badajoz a petición de personas del entorno de David Sánchez y con la intención de que él lo ocupara. El auto de procesamiento recoge también que Sánchez sabía que el puesto que se creó para él y que aún así se presentó a la convocatoria para simular que era un procedimiento legal. La acusación popular pide 3 años de prisión tanto para David Sánchez como para Miguel Ángel Gallardo, encargado de la creación de dicho puesto. La jueza también ha procesado a Luis María Carrero, que fue empleado del Ministerio de Presidencia y que habría utilizado la influencia derivada de su amistad íntima con David Sánchez para conseguir que se creara y que él accediera al puesto de jefe de sección de centros y programas de actividades transfronterizas de la Diputación de Badajoz. Y les contamos también que en nuestro país 4.300.000 personas viven en situación de exclusión social severa. De ellos, 1/3 son menores. Se suman también buena parte de los 2,5 millones de jóvenes afectados por una precariedad estructural generada por empleos temporales y salarios bajos. Así lo recoge el cuarto informe FOESA sobre exclusión y desarrollo social en España, presentado hoy por Cáritas Española. Este informe advierte sobre un proceso inédito de fragmentación social en nuestro país, en el que se contrae la clase media desplazando a muchas familias hacia estratos inferiores. FOESA advierte, entre muchas otras cosas, de que la precariedad laboral se ha convertido en la nueva normalidad, afectando a casi la mitad de la población activa. Son 11,5 millones de personas atrapadas en diversas formas de inseguridad laboral. Más de 1/3 de la población excluida, moderada o severa, trabaja. Información deportiva. Les hablamos de fútbol. Anoche el Atlético de Madrid y el Real Madrid disputaron sus respectivos partidos de la cuarta jornada de la liguilla de la Champions League con resultados dispares. Los colchoneros consiguieron una victoria mientras que el conjunto blanco cayó derrotado. El Atlético de Madrid ganó por 3-1 al Royal Union Saint-Gilloise belga con goles de Julián Álvarez, de Conor Gallagher y de Marcos Llorente para acercarse al top 8 de la clasificación. Ahora mismo marchan 14º con 2 victorias y 2 derrotas. Los rojiblancos se adelantaron en el marcador y aumentaron la ventaja en el minuto 72 del partido. Los belgas recortaron distancias en el minuto 80, pero un último tanto de Llorente ya en el descuento selló la victoria en el Metropolitano. Por su parte, el Real Madrid no realizó un buen partido y perdió por 0-1 contra el Liverpool inglés en Anfield.
El gol del triunfo fue del argentino Alexis McAllister y el mejor del conjunto blanco fue el portero Thibaut Courtois, que realizó varias paradas que evitaron un resultado más abultado para los ingleses. Con este resultado, los de Xabi Alonso bajan hasta la quinta posición de la clasificación. Esta noche es el turno de otros 3 equipos españoles. El Villarreal será el primero en saltar al campo a las 7 menos cuarto de la tarde en su visita al Pafos de Chipre en busca de su primera victoria en esta liguilla. A las 9 de la noche, el Athletic de Bilbao se mide al Newcastle en tierras inglesas con el objetivo de sumar su segunda victoria en el torneo europeo, mientras que el Fútbol Club Barcelona juega contra el Brujas en Bélgica e intentará lograr su tercer triunfo que le haga subir puestos en la clasificación. Noticias autonómicas. Comenzamos hoy en Castilla y León, y es que la carrera de medicina se va a implantar el próximo curso en la Universidad de León. Saludamos a José Domingo Septién. Buenas tardes. Buenas tardes. El presidente regional, Fernández Mañueco, confirmó que la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León aprobará de forma provisional la memoria para que el grado de medicina se pueda impartir en la Universidad de León desde el próximo curso académico. Lo avanzó tras mantener una reunión con la rectora de la institución, Nuria González. Fernández Mañueco calificó de histórico el momento que vive esta institución, que dispondrá de 80 plazas anuales de nuevo ingreso para este grado. También ratificó que ya está en marcha el plan de estudios. Sobre la financiación para su implantación, el dirigente regional recordó que para este curso ya se han presupuestado las primeras partidas, con 3,8 millones de euros, con el objetivo de sufragar las infraestructuras del campus. Cambiamos de tema. La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León ha presentado la programación cultural para el mes de noviembre, con 706 actividades. Destaca la exposición Esperanza de las Edades del Hombre, que acoge la Iglesia de San Cipriano y la Catedral de Zamora. 85 obras destacadas procedentes de distintos puntos de la comunidad, también de España y Portugal. A partir del 8 de noviembre, otro tema es el Musac de León, que va a presentar la exposición Yoko Ono, In South and Instructure, que muestra la relevancia y trascendencia de la obra de esta artista pionera del arte conceptual y participativo, el cine experimental y la performance, y la música también para la paz mundial. La agenda incluye otras novedades, esta agenda cultural, como la exposición Real Fábrica de Tapices, obra moderna y contemporánea, que presenta el Museo de la Evolución Humana de Burgos a partir del 10 de noviembre. A todo ello se unen también ARPA, Turismo Cultural 2025, y la Feria Internacional de Turismo de Interior, INTUR, que se va a celebrar de nuevo de forma simultánea del 13 al 16 de noviembre en Valladolid, con propuestas y actividades de interés para todos los amantes de la cultura, el patrimonio y el turismo. Por otro lado, el presidente de Castilla y León pide altura de miras a todas las fuerzas políticas para aprobar los próximos presupuestos. Y al mismo tiempo, José Domingo ha acusado a Partido Socialista y Vox de ponerle la zancadilla. Estas críticas las realizó Mañueco hace unos días durante la clausura de la Junta Directiva del PP de Zamora, que indicó que había que tener altura de miras a todas las fuerzas políticas para aprobar los presupuestos y recordar que se acerca al final de un mandato que ha tildado de eficaz y útil. Para el líder regional de los populares, aprobarlos es necesario, dado que se trata de una visión de futuro, del primer paso para proyectar a Castilla y León en España. Mañueco lamentó que socialistas y Vox pongan la zancadilla al PP y los acusó de fingir estos enfrentamientos mientras persiguen el mismo objetivo, que es atacar al PP. Mañueco pidió, por otra parte, a todos los alcaldes y concejales estar unidos en este proceso de cara a las elecciones del próximo mes de marzo para cumplir con el objetivo y lograr que Castilla y León esté entre las 3 mejores comunidades. Cambiamos de tema. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado iniciativa en el Senado para que el Gobierno central impulse con urgencia las inversiones eléctricas en Castilla y León. Apuntan a que falta suministro y esto mantiene en suspenso cerca de 50 proyectos industriales por valor de 15.000 millones de euros. Y vamos a concluir. El paro registrado en octubre subió en 2.545 personas en relación con el mes anterior, cuando cayó en 156, y vuelve a superar la barrera de los 100.000 desempleados, en concreto 100.568. Esto supone un incremento porcentual del paro de 2,6, casi el triple que la media nacional. Se trata del mayor aumento del desempleo del país en cifras absolutas. Bueno, muy mala noticia, pero en fin, así son las cosas. Terminamos. Buenas tardes, buena semana y hasta dentro de 7 días.
Muchas gracias, José Domingo. Hasta la semana que viene. Y pasamos ahora a Murcia. El Hospital Virgen de la Rixaca da un respiro a las familias con niños crónicos complejos. El hospital habilita un recurso para apoyar a los padres que pasan largos periodos en el centro con sus hijos, con el objetivo de cuidar al cuidador. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Murcia, Rafael Sáez. Buenas tardes. Buenas tardes. Pasar semanas, meses e incluso más de un año en un hospital acompañando y cuidando a un hijo termina pasando factura a los padres. Por ello, el Hospital Virgen de la Rixaca de Murcia ha dado un paso muy importante en el cuidado del cuidador, con la puesta en marcha de un nuevo servicio con el que se presta apoyo sociosanitario a las familias, dándoles la opción de disponer de unas horas o unos días para atender cualquier otro asunto o imprevisto. Se trata de la habitación Respiro, un recurso que se ofrece de forma temporal a familiares de los pacientes hospitalizados por la Unidad Regional de Atención Integral al Paciente Pediátrico, con enfermedad crónica compleja y necesidades paliativas. Este servicio permite hacer una pausa para facilitar el descanso familiar para el autocuidado de los cuidadores principales. La finalidad es permitir a los cuidadores de un menor dependiente salvaguardar su salud física y mental. Para hacer uso de este servicio, los propios padres pueden solicitarlo, pero también en muchas ocasiones son los sanitarios quienes lo ofrecen. Cuando detectamos que hay familias muy sobrepasadas, somos nosotros los que lo planteamos porque vemos que lo necesitan, señala la supervisora de enfermería de la unidad, Raquel Montosa. Para ello, las familias deben cumplir unos requisitos y el cuidador principal del menor es sustituido por otro autorizado para el acompañamiento del niño, quien cuenta también con la atención sanitaria de los propios profesionales de la Rixaca. En los casos en los que no hay sustituto en el entorno familiar, el hospital cuenta con la colaboración de los voluntarios de Mamás en Acción, una asociación que se vuelca cuando no hay un familiar que acompañe a los menores. Hay que tener presente que se trata de un perfil de pacientes muy concreto, menores que necesitan cuidados muy específicos, lo que hace que no se puedan quedar con cualquier persona. Por ello, el equipo de la Unidad de Atención al Paciente Pediátrico Crónico organiza esa atención, para lo que dispone de habitaciones adaptadas con cama para los padres o acompañantes y un aseo acondicionado para ellos. Estos ingresos programados para el respiro familiar comenzaron a funcionar en España en el Hospital Niño Jesús de Madrid, un modelo que ahora ha exportado la región de Murcia, convirtiéndose la Rixaca en el segundo hospital del país en ofrecerlo. Por otro lado, el mes de octubre deja 470 parados más en la región de Murcia, aunque son un 5,98% menos que el año anterior. El pasado mes se cerró con un total de 75.302 ciudadanos en situación de desempleo. Cuéntanos, Rafael. Efectivamente, el mes de octubre dejó en la región de Murcia un aumento de 470 parados, lo que supone un 0,85% más que el mes anterior, según los datos publicados ayer martes por el Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE. Continúa, por lo tanto, la racha negativa del mes anterior, cuando se sumaron otros 629 ciudadanos en búsqueda de trabajo, coincidiendo con el final de la campaña de verano. Al cierre del pasado mes de octubre había un total de 75.302 personas en situación de desempleo en la región de Murcia. No obstante, la variación interanual fue de un descenso del 5,88%. Es decir, en la comunidad hay 4.791 parados menos que el mismo mes del año anterior. En cuanto a afiliaciones a la Seguridad Social, la región de Murcia ganó una media de 21.051 cotizantes en octubre, lo que representa un incremento del 3,21% hasta sumar 676.585 ocupados, según datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Y finalizamos la crónica con esta noticia curiosa. El casco histórico de Murcia se está convirtiendo en Budapest esta semana. Los viandantes que recorren calles del centro como Trapería se asombran al ver los locales cubiertos por letreros en idioma magiar y otros elementos característicos de este país de Europa del Este. El motivo es que se está preparando el rodaje de una película de Hollywood, el largometraje Fast,
de Warner Bros. Que se estrenará en el 2027. El rodaje de esta superproducción de Hollywood, que ya se ha desarrollado en otros puntos de la región de Murcia como Mahoya, el desierto de Vanilla, se está llevando a cabo en las calles de la capital hoy miércoles. Y esto es todo por hoy. Desde Murcia, un saludo y hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Muchas gracias, Rafael. Hasta la semana que viene. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Heraiz. Esta tarde seguiremos con cielos cubiertos en casi toda la región. Seguiremos con precipitaciones prácticamente en todo el país, salvo en Baleares y en Canarias. El viento también seguirá soplando con bastante fuerza y tendremos mala mar en las costas gallega, cantábrica y en la zona del Estrecho. Mañana jueves seguiremos con cielos cubiertos y precipitaciones en buena parte del territorio. Se esperan tormentas en el nordeste peninsular y en Baleares y también posible granizo y rachas de viento muy fuertes en el norte, en el Cantábrico y en puntos del litoral mediterráneo. Galicia, Asturias, Cantabria, Extremadura y Andalucía estarán en alerta naranja por lluvias y viento. Las temperaturas mañana bajarán. Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Marta Troyano y en los micrófonos Paloma Méndez y Javier Pérez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.